Hechos, capítulo 2, versículos 37 al 41. Dice así la palabra del Señor. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Oremos. Señor, te pedimos que tu palabra hoy pueda, Señor, atravesar nuestros corazones. Que tu palabra hoy pueda ser clara delante de nosotros. Que tu palabra no solamente se quede en nuestros oídos, sino que nos puedas dar el entendimiento para comprender tu palabra. Y que podamos, Señor, ser tan afectados por tu palabra que nos lleve a querer vivir una vida más y más entregada al Señor Jesucristo. Señor, permíteme el poder ser un instrumento en tus manos para edificar a todos los que aquí se encuentran. A todos los que han venido hoy con el único deseo de adorarte juntos y de escuchar la voz de Dios. Por eso, Señor, que tu voz salga de este púlpito a través de tu palabra. Es lo que yo te pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, solo para ponernos en contexto de manera rápida, recordemos que lo que estábamos viendo en Hechos 2 fue el cumplimiento de la profecía del profeta Joel. Tal y como el Señor Jesús les había dicho a sus discípulos: estad quietos hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Poco después los discípulos estaban orando en el aposento alto y el Señor desciende, el Espíritu Santo desciende sobre ellos y vimos que empezaron a hablar en lenguas conforme el Señor, conforme el Espíritu les daba que hablasen. ¿Y qué hacían con esas lenguas? Dice que testificaban de las maravillas de Dios, que daban testimonio de las maravillas de Dios. Y ahí explicamos dentro de su contexto cómo esas lenguas eran idiomas naturales. Personas de diferentes regiones, de diferentes ciudades miraban y decían: ¿cómo pueden ser estos hombres que estén hablando, que estén anunciando cosas en el idioma en que nosotros hemos nacido? Así que vemos claramente que esas lenguas se trataban de idiomas naturales, con el fin de que una multitud de personas pudiera escuchar las maravillas de Dios. Además de eso, lo que pasó seguidamente es que el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levantó y dio un sermón público. Y pudimos la semana pasada analizar lo que era un sermón lleno del Espíritu Santo. Y veíamos que era un sermón que daba a conocer principalmente lo que había sucedido. Pedro estaba explicando lo que había pasado y no solo explicaba lo que había pasado, sino que Pedro aprovechó para anunciar que todo se trataba de Cristo. Que habían matado en aquella cruz al Cristo, al Mesías, al que vino a redimir un pueblo. Les dio a conocer el Evangelio, dio a conocer un mensaje cristocéntrico, explicó cómo todo lo que sucedía y otras cosas anunciadas en el Antiguo Testamento, como salmos que citaba del rey David, apuntaban y se trataban de Cristo. Y dicho esto, después de este sermón, llegamos a esta parte. Lo que vemos hoy es cómo reaccionó la gente al sermón de Pedro. Lo que vemos hoy es lo que pasó en las personas después de escuchar el sermón de Pedro. Y vamos entonces a analizar eso. Vamos a analizar en primer lugar cómo las personas reaccionaron al escuchar el sermón de Pedro. Y lo primero que hacen es preguntar algo: ¿qué hacemos entonces?
Versículo 37 de Hechos 2 dice: al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Es decir, ellos habían escuchado el evangelio, ellos habían escuchado que lo que había pasado se trataba del cumplimiento de ciertas profecías, ellos habían escuchado sobre Cristo, ellos habían escuchado que quien había muerto en aquella cruz era el Hijo de Dios que se había encarnado, el Mesías anunciado, el Señor. Y cuando ellos son conscientes de que el crucificado es el Cristo, de que el crucificado es el Mesías, de que ellos son culpables delante de Dios, cuando ellos son conscientes de su pecado, de su maldad, sale una pregunta: ¿y ahora qué hago? Una pregunta que sale de un corazón que se ha dado cuenta que ha pecado. Y eso es lo que nosotros debemos conseguir con la predicación del evangelio. Cuando nosotros predicamos el evangelio, debemos llevar a las personas a esa pregunta. Debemos llevar a las personas a través de las escrituras a reconocer que son pecadores, a reconocer que delante de Dios son culpables, para que el corazón de las personas diga: ¿y entonces qué va a ser de mí? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué va a pasar conmigo? Ellos habían sido conscientes de que habían crucificado al Cristo. Ellos eran conscientes de que no era un hombre cualquiera. Ellos eran conscientes, después de oír el sermón de Pedro, de su culpabilidad. Y su corazón se pregunta: ¿qué será de nosotros? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Y por qué se preguntan eso? Justo antes dice que sus corazones estaban compungidos. Hermano, cuando nosotros vemos la palabra compungidos, nosotros vemos corazones que han sido como atravesados. Da la sensación de que algo atravesó su corazón. No están emocionados. No tienen algún sentimiento, no se han emocionado porque alguien ha bajado las luces, porque mientras Pedro predicaba apagaron las luces de la sala, salió uno al piano, hizo un fondo musical y se han emocionado. No, ahí no hay luces apagadas, ahí nadie ha preparado una atmósfera para que pase algo, ahí no ha habido un tecladista jugando con las emociones para ver si alguien pasa al frente y repite una oración. Ahí ha habido un hombre simplemente predicando la palabra. Y te digo una cosa: si yo tengo que recurrir a bajar luces, a subir al tecladista, a decir: tú estás aquí hoy, no es casualidad, es porque Dios te trajo. Y nadie más sabe aquí lo que tú pasas, pero tú has venido porque Dios sabe y Dios ha visto tus... Si yo tengo que hacer eso, tengo que reconocer que he dejado de confiar en el poder de Dios. Porque quien pase al frente por esto, no pasa por Dios. Pasa por todo lo que yo he montado para que pueda enternecer su corazón. Lo que tenemos aquí es un hombre ante 3,000 o más personas, sin fondo musical, sin un micrófono, sin una estructura, sin gente que está ayudando. Un hombre que simplemente con su voz predica la palabra. Y una iglesia que confía en que Dios salva por el poder del Espíritu Santo, lo único que necesita hacer es predicar. La gente que se convierte en base a emociones, como alguien dijo una vez, cuando la emoción se acaba, parece que se dejan de convertir. Su vida espiritual necesita siempre una dosis de emoción. ¿Por qué? Porque todo lo que ellos relacionan con Dios es en base a lo que han sentido. No, la vida espiritual, a pesar de que tiene emociones, porque las tiene, hay gozo, hay tristeza, la vida espiritual es una vida de convicciones. Y cuando no quedan emociones, lo que nos sostiene son las convicciones. ¿Saben lo que quiero decir? Que yo a veces no siento a Dios conmigo, pero creo que está conmigo porque lo dice su palabra. Hay días que no siento, como decía unos hermanos, que mi oración llegue a ningún lado. Pero si la Biblia dice el justo clama y Dios oye, yo creo que Dios me escucha. Mi vida espiritual tiene momentos muy bonitos a nivel de emociones, pero tiene momentos muy secos a nivel de emociones. Pero mi vida espiritual se sostiene por las convicciones que tenemos en la palabra. La palabra de Dios es suficiente.
para compungir los corazones. En esta iglesia, por la gracia de Dios, hemos visto sin nada más que la predicación, gente llorar, gente sentirse mal, gente salir quebrantada, gente llorar en un sermón. Y no ha habido nada más que palabra, porque cuando solo hay palabra, Dios hace la obra. Dios hace la obra. Estos hermanos estaban compungidos de corazón. Algo había atravesado su corazón, porque ese es el efecto de la palabra en los corazones. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes lo que había pasado? Exactamente eso. La palabra de Dios había atravesado sus corazones. El entender la palabra, el escuchar la palabra y obviamente la obra del Espíritu a través de la palabra había compungido su corazón. Porque aunque tú prediques la palabra, y esto también tengo que decirlo, no todos son compungidos. Yo predico la palabra, corazones son compungidos y hay otros corazones que ignoran todo esto. ¿Por qué? Porque no depende solo de la palabra, depende de la obra del Espíritu Santo a través de la palabra, porque al final lo que compunge nuestros corazones es la palabra predicada, pero también la obra del Espíritu. Recuerden lo que dice Juan 16:8, cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ellos habían sido convencidos de pecado. Ellos habían entendido que habían pecado. Ellos habían entendido que eran culpables. Su corazón estaba compungido por ese sentimiento y esa convicción de culpa. No solo había sido la palabra, había sido el Espíritu obrando a través de la palabra. Nadie es convencido de pecado sin la obra del Espíritu Santo de Dios. Ahora, ellos plantean una pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Somos culpables. Reconocemos que hemos pecado. Reconocemos que somos culpables. ¿Qué haremos ahora? El apóstol Pedro responde en Hechos 2:38 y ahí sí me voy a detener un rato. Y Pedro les dijo, arrepentíos y sed bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Primera cosa, y esto requiere mucha atención, porque nos encontramos ante uno de los versículos preferidos de uno de los grupos, y no me va a temblar la voz de decirlo, heréticos, más prominentes de nuestro tiempo y que más fuerza están teniendo, sobre todo dentro del movimiento pentecostal. Que yo haría un llamado al movimiento pentecostal a que al menos el movimiento pentecostal de toda la vida, desde su aparición, levantara la voz para decir que esa gente no los consideran pentecostales. Pero es el movimiento unicitario, los conocidos como solo Jesús, Jesús solo, con su herejía modalista, que lo que enseña es que el Padre es Jesús. El Espíritu Santo es Jesús y el Hijo es Jesús. Ellos niegan completamente la doctrina cristiana, y esa es cristiana, solo tienes que leer la historia del cristianismo, de la Trinidad. Tanto es así que ellos con mucha convicción te dirán que todo trinitario es un hereje. Ellos consideran que el Padre es Jesús, el Hijo es Jesús, el Espíritu Santo es Jesús. Ellos nunca mencionarán que tenemos un solo Dios en tres personas. Ellos te dirán que tenemos un solo Dios en tres formas. Y por eso te hablarán de H2O, del agua. Te hablarán del agua, te dirán esto es lo mismo manifestado en hielo, manifestado en líquido o manifestado en gas, según la temperatura. No. ¿Por qué? Solo hay que leer la Escritura. Cuando Jesús en la cruz habla con el Padre, ¿de qué está hablando? ¿Consigo mismo? Cuando Jesús en Getsemaní ora al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿con quién habla Jesús? Si Jesús es el Padre, manifestado de otra forma, ¿con quién habla Jesús? Cuando Jesús dice a sus discípulos, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre y llevar a cabo su obra, Jesús no dice mi obra, dice su obra.
Hay una voluntad del Padre que Jesús obedece. Hay una voluntad y una obra del Padre que Jesús cumple. Hay una distinción. Si tú lees el Evangelio de Juan, vas a ver claramente una distinción personal. Jesús mismo haciendo distinción entre el Hijo y el Padre. Incluso si Jesús es también el Espíritu, ¿por qué Jesús dice cuando venga el otro Consolador? ¿Por qué Jesús dice cuando Él venga? ¿Por qué Jesús no dice yo me voy y luego yo mismo vuelvo en la forma del Espíritu Santo? A lo largo de la historia, a lo largo del cristianismo, la doctrina de la Trinidad ha sido una doctrina fundamental de nuestra fe que un grupo herético, repito, con su herejía modalista, que muchos hoy conocen como Jesús solo, utilizan mucho estos versículos. Sobre todo les gusta ese versículo cuando dice, y sed bautizados en el nombre de Jesús. Conclusión de ellos. Jesús mandó bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro los bautizó en el nombre de Jesús y ellos rápidamente te soltarán algo como el nombre del Padre es Jesús, el nombre del Hijo es Jesús y el nombre del Espíritu Santo es Jesús. Qué máquinas, ¿eh? De verdad, qué rápidos son para torcer el texto bíblico y hacer una herejía a su gusto y antojo. Cuando la Biblia dice, vengo en el nombre del Señor, ¿qué entiendes? Que vengo por mandato de Dios, que vengo con la autoridad de Dios. No piensas en el nombre. Cuando dices, vengo en el nombre del rey, cuando alguien llevaba una carta y decía, vengo en el nombre del rey, ¿qué dices? Vengo respaldado por el rey, vengo obedeciendo al rey, vengo con la autoridad del rey. No estás pensando en el nombre. Estás pensando en la autoridad que se les ha dado para hacer algo. Yo predico en el nombre de Jesús. Porque yo predico con la autoridad que el Señor nos ha dado como su pueblo para predicar su palabra. Nosotros venimos en el nombre del Señor de los ejércitos. Ellos no pensaban en un nombre. Cuando la gente decía, venimos en el nombre de Jehová de los ejércitos, ellos pensaban, venimos con la autoridad de Dios. Venimos con el respaldo de Dios. Venimos bajo el mandato de Dios. Y cuando nosotros leemos pasajes como estos, nosotros tenemos que entender que lo que Pedro está diciendo es, sea bautizado cada uno de ustedes bajo la instrucción, bajo la autoridad, bajo lo que Jesús mandó. Eso es lo que Pedro está diciendo. Pedro había recibido una instrucción de Jesús. Pedro, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí entonces recuerden que no estaba solo ese bautismo. Recuerden que había otro hombre por ahí bautizando hace tiempo, llamado Juan el Bautista. Había gente que estaba bautizado según Juan el Bautista. Y no, aunque la Biblia no lo mencione, habían otros movimientos religiosos y también eran bautizados en nombre de otras personas. Y lo que Pedro está diciendo es, sea bautizado cada uno de ustedes, no en el nombre de Juan, no según el bautismo de Juan, no en el nombre de otra religión, según su bautismo, sino en el nombre de Jesús, es decir, según el bautismo que Jesús ha mandado, según el bautismo que Jesús ha establecido. Porque es un disparate pensar que Jesús dice, bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y Pedro diga, voy a hacer lo que me da la gana y los bautizo en el nombre de Jesús. Porque no sería tan fácil como que Jesús hubiera dicho, bautizadlos en mi nombre. En mi nombre. Pero no, Jesús mismo manifiesta la Trinidad en el bautismo. La propia vida de Jesús es un manifiesto de la Trinidad. Jesús el Hijo bautizado en las aguas por Juan el Bautista. Una voz del cielo, ¿cuál? ¿La de Jesús? No, la del Padre, diciendo, ese es mi Hijo amado. No dice, ese soy yo. Dice, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en esa escena aparece alguien más, manifestado en forma de paloma, el Espíritu Santo que se posa sobre el Hijo. El bautismo de Cristo manifiesta claramente la Trinidad. Así que no vemos a Jesús cambiando la forma bautismal, sino dando la instrucción de que la gente se bautice como Jesús había mandado, obedeciendo a Jesús, obedeciendo a lo que Jesús había dado como instrucción. Ahora, dicho esto, quiero dar otro detalle importante, amados hermanos. Cuando nosotros leemos la Escritura e interpretamos la Escritura, nosotros debemos entender qué texto tenemos delante. Es decir, si yo voy a interpretar un salmo, yo debo entender que no se lee igual un salmo
que como se lee un libro como puede ser Primera de Reyes. Porque en Primera de Reyes tenemos una historia narrada y en los Salmos tenemos poesía, tenemos metáforas, tenemos descripciones poéticas. Entonces, cuando yo leo los Salmos, yo tengo que entender que estoy ante un libro poético. Y cuando yo leo Primera de Reyes, tengo que entender que estoy ante un libro histórico. Entonces, cuando yo leo la Biblia, yo tengo que entender qué género literario tengo delante para no equivocarme en mi interpretación, para no leer literal lo que es una poesía. Por eso no podemos interpretar el libro de Apocalipsis como interpretamos el libro de Hechos, porque es literatura diferente. Ahora, dentro de la literatura que vemos en la Escritura, hay dos cosas que no podemos dejar de entender. Hay textos que llamamos narrativos y hay textos que llamamos prescriptivos. Cuando llamamos textos narrativos, significa que los textos narran un acontecimiento, narran un suceso. No son órdenes, instrucciones, doctrinas para la iglesia. Son sucesos narrados, algo que pasó y es descrito ahí. Y cuando hablamos de un texto prescriptivo, hablamos de un texto donde hay un mandato, una instrucción, algo que te han prescrito para hacer. Cuando nosotros vemos a Jesús con sus discípulos en la gran comisión, no es una narración, es una prescripción, es un orden. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, una orden, y haced discípulos, una orden, de todas las naciones, una orden, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, una orden, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado, una orden. Lo que Lucas está haciendo desde el principio en Hechos, y lo tienen que recordar para no interpretar mal, es que Lucas dice que está contando los acontecimientos después de su investigación. El libro de Hechos es el libro donde Lucas cuenta los sucesos que él ha examinado, ha preguntado y ha visto. Y hay una cosa muy interesante. Cuando vemos este pasaje, el orden de factores que uno puede pensar, primero tiene que hacer esto, luego uno se bautiza y uno luego recibe el don del Espíritu. Porque en este orden, ¿cómo aparece? Bautizaos para perdón de pecados y luego recibid el don del Espíritu. Y alguno puede pensar, va en ese orden, primero me bautizo y luego recibo el don. No, no es ese orden, porque el propio Lucas veremos que en otro texto el orden lo da al revés. Y Lucas no se está contradiciendo. Lo que Lucas está haciendo es que está hablando de lo que sucede en las personas cuando hay salvación, cuando hay conversión. Está contando acontecimientos. Si tú me preguntas, Juan Manuel, cuando una persona se convierte, ¿qué pasa? Le digo, mira, se convierte porque ha sido convencida de pecado, se convierte porque ha nacido de nuevo, se convierte porque Dios le quitó un corazón de piedra, le dio un corazón de carne, le dio su espíritu, se convierte porque ha creído y eso es fe y la fe es un don de Dios, así que se convierte porque Dios le ha dado fe. Y si reconoce que Jesús es el Señor es porque el Espíritu le ha movido a hacerlo. Y si se arrepiente de sus pecados es porque el Espíritu le ha movido a hacerlo. Y luego, ¿qué pasa? Se tiene que bautizar para dar testimonio de su fe. Yo te puedo hablar de todo eso. Pero otra cosa es que me preguntes, pero ¿en qué orden pasan esas cosas? Eso es distinto. Yo te digo, mira, los muertos no creen. Así que para que primero alguien crea, tiene que venir a la vida. Y para venir a la vida, el único que da vida es el Señor. Así que primero el Señor tiene que dar vida espiritual. Tiene que haber un nuevo nacimiento por el Espíritu. Y luego, justo ahí, vemos una fe puesta en Jesús, que también es un don de Dios. Y ahí podemos matizar en el orden. Lucas no está ordenando las cosas. Lucas está contando las cosas. Y Pedro está diciendo eso. Hay que arrepentirse. Hay que ser bautizados en el nombre de Jesús, ya hemos explicado a qué se refiere, para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vamos a ver estas cosas que Pedro matiza. Uno, hay un llamado al arrepentimiento. Arrepentíos. Lo primero que dice, arrepentíos. ¿Cómo era la predicación del Señor Jesús? Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿O cómo fueron las palabras de Jesús en el camino de Maús a sus discípulos en Lucas 24, versículos 45 al 47?
Entonces él les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Has visto lo que ha dicho ahora Jesús? Que se predique el arrepentimiento para... ¿Qué pone? Que se predique el arrepentimiento para perdón de pecados. Pero, ¿qué pone en Hechos? Pon los ojos conmigo ahí. Sed bautizados cada uno en el nombre de Jesucristo para... ¿Y qué dicen algunos? Para ser perdonado hay que ser bautizado. Sed bautizados para perdón de pecados. Pero Jesús no les dijo eso a sus discípulos en el camino de Maús. Les dijo: predicad el arrepentimiento para perdón de pecados. Jesús no menciona el bautismo. Qué interesante, se contradice porque quien habló fue Lucas en un sitio y Lucas en el otro. Lucas, ¿te has olvidado lo del bautismo ahí? No, Jesús dijo: predicad el arrepentimiento para perdón de pecados. Son textos narrativos. Son textos narrativos. Pero nosotros, para entender cómo se dan las cosas en nuestro corazón cuando hay salvación, debemos ver qué dice toda la Biblia de eso. Pero lo primero que tenemos que entender, número uno, es que cuando hay predicación del Evangelio, hay un llamado al arrepentimiento. Así que no podemos predicar el Evangelio solamente: Jesús te ama, abrazos gratis, ven, Jesús tiene un propósito para tu vida. No, arrepentíos es lo que decía Jesús, arrepentíos es lo que decía Juan el Bautista, arrepentíos es lo que dijo Pedro, arrepentíos es lo que dijo Pablo, y arrepentíos es lo que debemos seguir diciendo nosotros. Ya luego de que se arrepientan, si quieren, yo le doy un abrazo gratis, pero hay que arrepentirse. Estamos trayendo un montón de gente a la iglesia en busca de cariño. Parece que nos hemos vuelto una gran terapia para la gente depresiva. Tienes un vacío, ven, que aquí en la iglesia lo llenamos. ¿Y sabes qué pasa? Que traemos un montón de gente carente de afecto, que cuando la iglesia no les da ese afecto, se van, porque no vinieron buscando salvación, vinieron buscando cariño. No me siento atendido, no me siento querido, no me siento amado. ¿Y qué te prometieron? No, me dijeron que venga, que aquí se iba a llenar el vacío de mi corazón. Ese es el problema. Estamos trayendo a las personas buscando simplemente que se sientan mejor. No, hermano. Aquí hay que venir buscando ser salvos. Tenemos que decirle a las personas que busquen a Jesús no para sentirse mejor, que busquen a Jesús para salvar sus almas. Ah, pero Jesús te hace sentir mejor. Sí, pero tú y yo sabemos que no todos los días son días de fiesta. No podemos prometer a la gente cosas que ni tú y yo vivimos. Ven a Jesús, que todos los días serán maravillosos. Tenemos crisis de fe. A veces tristes, fríos, desanimados, sin ganas de seguir. Cuéntales eso. Ven a Jesús, que vas a tener una guerra contra la carne, una guerra contra el mundo. Tu familia te puede dar la espalda. Dile la verdad. Ven a Jesús, que la gente del mundo ya no te va a querer. Ven a Jesús, que tus amigos la mitad te dan la espalda. Ven a Jesús, que tienes que dejar todos sus pecados. Y cuando dejes tus pecados, ya la mitad de tus amigos no tendrán interés de quedar contigo. Ven a Jesús, que cuando le empiezas a decir a la gente lo que está bien y lo que está mal, hasta tu familia te puede odiar. Ven a Jesús, que sabes qué pasa, que además te ganas un enemigo que antes era tu amigo. Se llama Satanás, y a partir de ahora va a andar como león rugiente buscando a quien devorar. Ven a Jesús, que además vas a encontrar una iglesia maravillosa, no, llena de faltas. Así que también te van a fallar en la iglesia. No, pero entonces no me interesa venir a Jesús. Pues no vengas. Pero entonces yo te digo una cosa, no tienes que ir a Jesús buscando mejores días. Tienes que ir a Jesús arrepentido. Arrepentido. Habrán días buenos y días malos, pero la vida es una batalla. Pero la garantía es que cuando acabe esta vida, que es una batalla, al final hay gloria. Pues yo lo que quiero ofrecerte no es una vida más fácil. Yo quiero ofrecerte la vida eterna. Ven a Cristo para ser salvo. Y pase lo que pase luego, días tristes o días malos, dirás como Pedro: ¿te quieres ir? No, ¿por qué? Hoy tengo un día malo, pero ¿a dónde iré? Y solo Él tiene palabras de vida eterna. Yo no vengo buscando siempre palabras de ánimo. Yo vengo siempre buscando palabras de vida eterna. Cuando predicamos el Evangelio tenemos que llamar al arrepentimiento y no manifestar un mensaje falso.
que incluso nosotros sabemos en nuestra propia carne que no es así. Pero sí que podemos decir algo, tenemos días buenos, días malos. Hay días avivados y días que estamos fríos. Hay días que estamos como un toro en la fe y hay días que estamos arrastrándonos en la fe. Pero podemos decir algo, soy salvo. Y si hoy muero, despierto en la gloria. Eso nadie me lo va a quitar. ¿Por qué? Porque me arrepentí de mis pecados y puse mi fe en el Señor Jesucristo. La segunda cosa que vemos es un llamado al bautismo. Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Como ya les hemos dicho antes lo que se refiere, hay un llamado a ser bautizados. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el bautismo es un llamado a los creyentes, aquellos que ya han creído, aquellos que ya se han arrepentido. Es un llamado para los creyentes. Si tú has nacido de nuevo, si tú te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe en Jesús, te tienes que bautizar. Es una ordenanza. Es un llamado de Dios para su pueblo que ha puesto la fe en Cristo. Pero cuando te bautizas, no pasa nada mágico en tu vida. La gente piensa a veces erróneamente que después de bautizarse es nueva persona. Por eso hay gente que te dice, yo me quiero bautizar, pastor, pero todavía no estoy preparado. ¿Por qué? Porque todavía tengo unas luchas, cuando las venza, ahí me bautizo y le digo, yo las tengo todavía, ¿qué hago? ¿Qué hago entonces con mi bautismo? Lo anulo. Lo anulo. No, pastor, es que tengo unas batallas. Y digo, ¿por qué tienes unas batallas? No, porque estoy esforzándome por vencer unas cosas. ¿Tú eres creyente? Si fueras mundano no estarías esforzándote por vencer nada. Ya, pero pastor, no me quiero bautizar, yo sé que eso es algo muy serio, muy responsable, y no quiero fallar a Dios. Y digo, entonces, ¿qué hacemos todos los que estamos bautizados y lo seguimos fallando? Si esperamos el día en que estemos perfectos para bautizarnos, nadie se va a bautizar, porque ese día solo va a ser en la gloria. En el bautismo no nos bautizamos porque ya somos perfectos. Nos bautizamos porque hemos nacido de nuevo. Porque al final el bautismo es una evidencia externa de algo que ha pasado internamente en nosotros. Lee conmigo rápido y atentos a aquellos que son candidatos a bautizarse, que pronto los reuniremos para una reunión, y este texto, presten atención. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 7 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección, sabiendo que vuestro viejo hombre fue crucificado con él para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Lo que el apóstol Pablo está celebrando aquí es nuestra salvación. Y él menciona el bautismo y lo relaciona con muerte y sepultura. Porque cuando nosotros somos bautizados, ¿qué representa? Cuando nosotros somos bautizados, representa muerte, sepultura y representa salir nuevamente de la sepultura, así como Cristo murió y fue sepultado y resucitó al tercer día. Cuando nosotros somos bautizados, lo que representa es que hemos muerto al viejo hombre y hemos salido siendo una nueva criatura. Pero eso no pasa cuando somos bautizados. En el bautismo nosotros damos testimonio público de lo que ya ha pasado. Nosotros somos bautizados porque ya hemos nacido de nuevo. Nosotros somos bautizados porque ya nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Jesús. Nosotros somos bautizados porque sabemos que ha muerto el viejo hombre y ahora somos una nueva criatura en Cristo. Y la manera de dar testimonio de que he muerto al viejo hombre y ahora soy una nueva criatura es por medio del bautismo. Porque a través del bautismo le estoy diciendo a todo el mundo que me vea, he muerto al viejo hombre, soy nuevo en Cristo y soy un discípulo de Jesús. Era una manera de demostrar que poníamos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Por eso nosotros no nos bautizamos para ser perdonados. Nos bautizamos porque ya hemos sido perdonados. Pero Pedro ha dicho, bautícese cada uno para perdón de vuestros pecados.
Pero gracias a Dios que hemos leído Lucas y hemos visto que Jesús menciona arrepentíos para perdón de pecados y él no ha mencionado el bautismo. Lo que Pedro está hablando es que el arrepentimiento, el perdón de pecados, el bautismo es algo propio de la vida de los salvos. Aquellos que hemos creído en Jesús, arrepentidos de nuestros pecados, hemos sido perdonados. Por eso Jesús dice, predicad del arrepentimiento para perdón de pecados. Si tú has creído en Jesús y te has arrepentido de tus pecados, tú has recibido perdón de parte de Dios. Y ahora, por medio del bautismo, nosotros damos testimonio de que eso ha pasado en nuestra vida. Pero mucha gente toma versículos sueltos para justificar cosas como esa, que el bautismo es obligatorio para salvación. Y si no estoy muy equivocado, grupos como los Jesús Solo también son de los que promueven esto, que el bautismo es indispensable para salvación y les encanta también este pasaje. Hoy me meto en terrenos pantanosos, pero para que entendamos esto, Marcos 16:16. El que crea y sea bautizado será salvo. ¡Wow, pastor! Entonces ellos dicen la verdad. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero mira qué curioso, porque luego dice, mas el que no crea, mira qué interesante. ¿Por qué no dice más el que no crea y sea bautizado será condenado? ¿Por qué no dice eso? Porque lo que define la salvación y la condenación es la fe en el Señor Jesús. ¿Por qué? Mira qué interesante. Te voy a presentar a un hombre que nunca dio una ofrenda. Un hombre que no se bautizó. Un hombre que no pudo demostrar su santidad. Un hombre que no pudo vivir en la iglesia. Un hombre que no pudo congregar. Un hombre que no fue a ningún culto. Un hombre que no se hizo miembro de ninguna congregación. Un hombre que jamás presentó ofrendas en un culto. Un hombre que cantó alabanzas, ninguna. Un hombre que no se bautizó, que no hizo un curso de discipulado, que no caminó con los discípulos y es salvo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? En Lucas también, capítulo 23, versículo 41 al 43 dice, y nosotros a la verdad, justamente porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero este nada malo ha hecho. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces él le dijo, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira qué interesante. Lo primero que dice ese malhechor en la cruz, ¿ya saben quién es? Lo primero que dice es, nosotros merecemos la cruz. ¿Qué significa eso? Arrepentimiento. Soy culpable, así que la cruz me la merezco. Segunda cosa que manifiesta, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El único que tiene reino es un rey. Entonces ese hombre primero reconoce que es un pecador, que merece el castigo y luego reconoce que Jesús es el rey. ¿Y qué declara Jesús? Eres salvo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos enseña eso? Que para ser salvo hay que poner la fe en Cristo, arrepentidos de nuestros pecados. La salvación no es por obras, lo dice Efesios. Efesios capítulo 2, no por obras para que nadie se gloríe de ella. Pero ahora alguien puede decir, entonces no me tengo que bautizar. Yo no he dicho eso. Solo digo que el bautismo no salva, el bautismo es un mandato. Todos los creyentes tenemos mandatos de Jesús, ¿como cuál? Sed bautizados. ¿Qué más tenemos? Congregad, no dejando de congregar como algunos tienen como por costumbre. ¿Qué más tenemos? Predicad el evangelio. ¿Qué más tenemos? Haced discípulos. Pero nada de eso es un requisito para salvación. Eso es la vida de los que son salvos. Pero un hombre en la cruz que no tenía tiempo de hacer nada de eso fue salvo porque se arrepintió de sus pecados y creyó en el Señor Jesús. Ah, pues entonces, como no es necesario, yo ya ni congrego, ni predico, ni hago nada. Entonces no eres salvo. Porque si creyeras en Jesús, amarías a Jesús. Y si amaras a Jesús, guardarías sus mandamientos.
Porque si tú solo estás aquí haciendo cosas para salvarte, no eres salvo. Porque según el apóstol Pablo a los romanos, ningún hombre puede ser justificado por sus obras. Ninguno. Ni Abraham. Ni Abraham. Pablo lo usa de ejemplo y dice, porque Abraham creyó y le fue contado por justicia. Porque también Habacuc dice y Gálatas dice, el justo vivirá por la fe. Y eso no es solo que vivimos por la fe, eso también significa que tenemos vida por la fe. Porque la Biblia también dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nosotros no obedecemos para ser salvos, obedecemos porque somos salvos. Porque nuestro deleite está en obedecer. Porque nuestro deseo es obedecer. Y estoy seguro que si ese malhechor de la cruz hubiese bajado, se hubiese bautizado, hubiese andado con los discípulos, hubiese vivido en santidad, pero no tuvo tiempo. Porque si tú crees que hay que bautizarse, hacer 1000 cosas, entonces no prediques a nadie en su lecho de muerte. Se está muriendo mi padre, pastor. Lo siento, hijo mío, ¿de qué vale predicarle? Si al final no le da tiempo a bautizarse, déjalo irse al infierno. No, ya no vayamos a los hospitales. Ya no vayamos a las personas en su lecho de muerte. Ya no vayamos a las personas en su último aliento de vida intentando que la gracia de Dios los alcance, porque como no van a tener tiempo de bautizarse, no vale la pena, ¿no? ¿Por qué vamos? ¿Por qué vamos? Porque sabemos que si en ese instante, aunque sea en el último momento, Dios compunge su corazón por la palabra y se arrepienten de verdad de sus pecados y creen, serán salvos. Y también creemos que si subieran y tuvieran más días de vida, vivirían aquí como nosotros. Nosotros debemos diferenciar entre cómo ser salvos y cómo vive un salvo. Nosotros ahora no nos estamos salvando. No creo que ninguno de ustedes me está diciendo, pastor, me estoy salvando. No, hermano, ¿por qué congregas? Hermano, ¿por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? Y nadie me dice, para salvarme poco a poco. No, me dicen, porque soy hijo de Dios, porque soy un discípulo de Jesús, porque soy salvo. El bautismo es la evidencia de que somos salvos, no el camino a la salvación. Nos bautizamos para dar testimonio de que hemos sido sepultados al viejo hombre y resucitados en novedad de vida. Y finalmente Pedro también dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero dos cosas que debemos entender aquí. Número uno, el Espíritu Santo es un don. El Espíritu Santo es un don, es un regalo. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25 al 27 dice, entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Además, os daré un corazón nuevo. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Quién da el espíritu? Os daré mi espíritu. ¿Quién dice eso? Dios. El Espíritu Santo es un don de Dios. Pero mira qué interesante, dice, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un nuevo corazón y os daré mi. Nadie se bautizó por el camino para recibir al Espíritu. El Espíritu es un regalo de Dios en el momento de nuestra conversión. Dios nos concede su Espíritu en nuestra conversión. Nosotros debemos entender que Lucas está narrando acontecimientos, no ordenando acontecimientos. ¿Por qué digo esto? Porque estos hombres que ahora creen en Jesús no podrían haber creído en Jesús si no fuera por el don del Espíritu Santo. Nadie puede recibir el Espíritu Santo después del bautismo, porque nadie se habría arrepentido y creído en Jesús si no fuese por el Espíritu Santo. Nosotros debemos entender eso. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12 y el versículo 3. Por tanto, os hago saber que nadie hablando por el Espíritu de Dios dice Jesús es anatema. Y mira que dice, y nadie puede decir
Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Nadie puede reconocer que Jesús es el Rey excepto por el Espíritu Santo. ¿Sabes qué significa? Que cuando el malhechor de la cruz dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, es porque había sido convencido por el Espíritu Santo de que él era un pecador y de que Jesús es el Rey. Nosotros no recibimos el Espíritu Santo después de ser bautizados. No lo recibimos. Y te digo por qué. Porque Efesios dice, después de escuchar el mensaje del Evangelio, el mensaje de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No, hermano. Todo aquel que se bautiza es para dar testimonio que ha nacido de nuevo, y todo aquel que ha nacido de nuevo tiene el Espíritu Santo. Nadie ha creído el Evangelio si no es por el Espíritu Santo. Nadie se arrepiente de verdad de sus pecados si no es por el Espíritu Santo. Nadie reconoce que Jesús es el Señor si no es por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no viene a nosotros en una experiencia posterior a nuestra salvación, porque no hay salvación sin el Espíritu Santo. El Espíritu Santo llega al creyente en el momento de su salvación. Así que dicho esto, prosigo con el texto. Y ahora Pedro les recuerda lo que acaban de vivir, que es una promesa de Dios. Hechos 2:39 dice, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Así que lo que Pedro está diciendo es que lo que está pasando ahí es una promesa de Dios. No es algo que debe pillarles por sorpresa, porque Dios había hecho una promesa. Había hecho una promesa. Y quiero que vayamos rápido a Isaías 44 y el versículo 3 y 4. Mira qué dice: porque derramaré aguas sobre la tierra sedienta y torrentes sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Mira lo que dice el texto. En medio de un pueblo seco, en medio de un pueblo árido, en medio de una tierra seca y sin vida, el Señor iba a derramar agua, el Señor iba a derramar su espíritu. Y es lo que está pasando. Un pueblo que estaba seco, un pueblo que estaba sin vida, un pueblo que estaba árido. El Señor ha derramado el agua de su espíritu y está empezando a haber cosecha. Está empezando a haber cosecha. Por eso dice Pedro, esto es para vosotros y para vuestros hijos y para los que están lejos, para tantos como el Señor llame. Mira lo que acaba diciendo, para tantos como el Señor llame. No es para todos, es para tantos como el Señor llame. Porque, ¿qué profecía se había cumplido en el derramamiento del Espíritu? ¿Quién estaba atento? ¿Qué profecía se cumplió? ¿La de qué profeta? Joel, ¿qué capítulo? 2. Joel 2, versículo 32. Mira qué dice esa profecía. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Eso lo había predicado Pedro, ¿verdad? Dice, porque en el monte Sión y en Jerusalén, ¿dónde estamos? En Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor. Y entre los sobrevivientes estarán, ¿y qué dice? Los que el Señor llame, los que el Señor llame. Pero eso no es solo para los que estaban ahí, porque Pedro también ha dicho para los que están lejos. ¿Y sabes dónde estabas tú y dónde estaba yo? Estábamos lejos, ¿verdad? Estábamos bastante lejos de Jerusalén, porque la verdad es que Lima queda bastante lejos de Jerusalén, Bogotá queda bastante lejos de Jerusalén, Bulgaria queda bastante lejos de Jerusalén, Santo Domingo está bastante lejos, Barcelona está bastante lejos. Pero gracias a Dios, no era solo para ellos, era para ellos, para los que están lejos, era para todos aquellos que Dios llame. Y aquí hay un pueblo de toda lengua, tribu y nación, pero un pueblo que tiene una cosa en común: todos fuimos llamados por Dios. Efesios capítulo 2, versículos 16 y 17, el apóstol Pablo dice, y para reconciliar con Dios a los dos en un
cuerpo por medio de la cruz. ¿Qué dos? En ese contexto, Pablo está hablando de judíos y gentiles, dos pueblos enemistados. Recuerden que para los judíos, tú y yo somos perros. Tú vas a ver judíos ortodoxos por las calles de Jerusalén que como pase un cristiano o un católico por al lado, muchos judíos les vas a ver escupir al suelo de manera despectiva. Para ellos todavía hay una enemistad, pero no en el verdadero pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque de los dos hizo un solo pueblo, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y quiero que entiendan algo, por favor, y para mí esto es muy importante. La gente a veces piensa que este es el pueblo judío, nosotros somos los gentiles y Dios nos sumó a los judíos. No, no es lo que ha dicho Pablo. Pablo dice, estos son los judíos, estos son los gentiles y los he juntado en Jesús. Nosotros no nos hemos hecho judíos, todos nos hemos hecho cristianos. De los dos ha hecho un pueblo en Cristo. Nosotros no hemos sido un pueblo nuevo hecho en judíos. Nosotros somos un pueblo en Cristo. Por eso Pablo también es el que dice, porque no es judío el que lo es externamente, ni la circuncisión la de la carne, sino que es judío el que lo es internamente, y la circuncisión la del corazón, la que es por él, ¿quién circuncida? Por el Espíritu. Si tú y yo estamos aquí hoy, podemos decir abiertamente, somos verdaderos israelitas, somos verdaderos judíos, o como me gusta decirlo, somos el verdadero pueblo de Dios. Porque mira que ha dicho Pablo, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, hablando ahora a los gentiles, y paz a los que estaban cerca. ¿A quién anunció paz? A los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Y Pablo está apuntando, judíos y gentiles, porque había paz para judíos y paz para gentiles. ¿A cuáles? A los judíos que el Señor llame y a los gentiles que el Señor llame, porque de los dos pueblos haría un solo pueblo en Cristo. Tú y yo estamos aquí porque Dios ha cumplido y sigue cumpliendo su promesa. Dios sigue trayendo a los que Dios llama. Y ahora Pedro lanza una exhortación. Hechos 2:40 dice, y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Y déjame decirte algo, amado hermano, no significa que esas personas tenían que ser salvas porque su generación es perversa y la nuestra ya no es perversa. De alguna manera Pedro está diciendo, sed salvos de este mundo, porque este mundo es perverso. Y yo te doy la prueba, porque mira que nos dice a nosotros el Señor por medio de Pablo en Filipenses 2:15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sabes qué significa? Que el pueblo que andaba sin Dios era una generación perversa, y el pueblo que hoy anda sin Dios sigue siendo una generación perversa, porque el mundo fuera de Cristo solo es un mundo perverso. Y ese es el llamado de Pedro. Sed salvos de esa perversa generación. Sed salvos de este mundo perverso. Sed salvos. Y este es el testimonio que yo doy a cada uno de los que estáis aquí. Venís muchos de vosotros regularmente, invitados por amigos, traídos por vuestros padres, invitados por un compañero de trabajo. Venís siendo parte de una perversa generación. Y no porque seáis buenos, sois parte de esa perversa generación. Pecáis contra Dios. Y yo no quiero hacerte un llamado emocional y decirte, mira, puedes estar triste y si vienes estarás feliz. Yo no quiero hacerte un llamado y decirte, mira, tu matrimonio está roto, ven y Dios te lo arreglará. Porque puede ser que vengas y tu marido te abandone, y más siendo creyente, ahora no querrá nada contigo.
Y puede ser que vengas y tu familia ya no quiera saber nada de ti, así que no te voy a prometer lo que no sé si va a pasar. Porque hay muchas personas aquí que vienen solas sin su esposo, que vienen solas sin su esposa, porque vienen por Cristo. Y no te voy a prometer que si vienes a Jesús tus hijos cambiarán y dejarán las drogas y tendrán una vida mejor, porque no es así. Porque aquí hay muchos hombres y mujeres que son padres, que creen en Jesús y sufren al ver a sus hijos en este mundo. Yo no te quiero hacer falsas promesas. Pero Juan Manuel, ¿tú no crees que Dios trae paz? Sí, y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero eso no significa que los problemas se arreglan. Significa que tenemos tribulación. Porque Jesús lo dijo. En el mundo tendréis tribulación. Pero tened buen ánimo. Yo he vencido al mundo. Sí, tenemos una paz que incluso en medio de la enfermedad nos da consuelo. Pero ¿sabes por qué? Porque nuestros ojos no miran a esta vida. Tenemos consuelo porque para nosotros el mundo no acaba aquí. Tenemos consuelo porque para nosotros esta leve tribulación pasajera no se compara al peso de gloria que está por venir. Tenemos consuelo porque aunque el cáncer llegue a nuestra vida, sabemos que cuando acabe iremos a un lugar donde no hay más enfermedad. Tenemos consuelo porque aunque aquí suframos 80 años, vamos a la gloria. La vida de muchos de nosotros mejoró espiritualmente, pero tiene más batallas que nunca. Yo no quiero que vengas a Jesús para arreglar problemas de este tiempo. Yo quiero que reconozcas que vas al infierno por tus pecados. Yo quiero que reconozcas que al final del camino no hay un señor de barba blanca que todo lo tolera y que hayas vivido la vida de espaldas a él y al final te dirá no pasa nada, soy demasiado bueno, te traigo conmigo. No. Al final del camino hay un Dios de amor, pero un Dios justo. Y aquel que no se ha arrepentido y ha creído en Jesús pagará en el infierno. Y yo no quiero que vayas allí. Yo no quiero que vengas semana tras semana a una iglesia que no hace pantomimas, que realmente predica la palabra y acabes en el infierno habiendo escuchado la palabra, porque todavía tendrás menos excusas. Dios te dirá, te lo dijeron, te avisaron. Te dijeron que este día iba a llegar, te dijeron que al hombre se le daba vivir una vez, morir una vez y después de eso el juicio. Te lo dijo desde ese púlpito. Un hombre que no quería caerte bien, un hombre que quería el bien de tu alma, te lo dijo. Arrepiéntete y corre a Cristo para ser salvo. Sal de aquí hoy, sal de aquí hoy salvo. Luego ya pensamos en tu bautismo, luego ya pensamos en enseñarte cómo se vive. Luego ya te enseñamos cómo vive un creyente porque nosotros todavía estamos aprendiendo. También tenemos cosas que arreglar. Sal de aquí con la vida rota. Ya se arreglarán las cosas que se tengan que arreglar, pero sal salvo de aquí. A lo mejor llegaste con un matrimonio destrozado y cuando salgas sigue roto, pero sal salvo. Luego ya veremos qué puede hacer Jesús. Pero no esperes que el cambio empiece en los que están ahí. Sal salvo y el cambio empezará en ti, en tu vida, no en tus hijos, en ti, no en tu marido, en ti. Sal de aquí amando a Dios por haber entregado a su Hijo por tus pecados. Sal de aquí salvo hoy. Sé salvo de esta perversa generación. Sé salvo de este mundo lleno de odio y de maldad. Sé salvo de esa vida que llevas de pecado. Solo es esclavitud. ¿Crees que te lo pasas bien? No hay mayor engaño que ese. Sé salvo y ve a Cristo. Sé salvo. Y pasó lo que solo Dios puede hacer. Versículo 41. Entonces los que habían recibido su palabra, oh Señor, que un día pase esto aquí, fueron bautizados y se añadieron como 3,000 almas. Pero te voy a decir una cosa, aquí no son 3,000. Pero yo que llevo desde que empezó esta obra en el salón de casa, te digo que aquí no son 3,000, pero aquí el Espíritu Santo también está obrando, porque lo que está pasando aquí solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. Por eso, hermanos, no se trata de bajar luces. No se trata de poner al tecladista a emocionar a la gente. No se trata de adaptar el discurso para que la gente lo acepte con más facilidad. Se trata de predicar el Evangelio. Porque Dios ha determinado eso para la
manera de alcanzar a los que Él llama. En 1 Corintios 1:21 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría. Mira, el mundo no conoce a Dios por su propia sabiduría. ¿Qué ha hecho Dios? Agradó a Dios mediante la necedad de la predicación. Me gustan algunas traducciones que en vez de necedad colocan locura. Creo que Reina Valera en 1960 dice mediante la locura de la predicación. Salvar a los que creen. ¿Por qué es una locura, hermano? Porque este mensaje es una locura. Este mensaje no es atractivo. Este mensaje no es atractivo. Por eso muchos que no creen en el poder de Dios, yo creo, como dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego. Por eso no cambio el mensaje. Por eso hay gente, yo recuerdo cuando empezamos a predicar que gente decía de la iglesia, en esa iglesia predican duro. ¿Cuánta gente escuché decir, demasiado duro, la gente no irá, se va a vaciar? Que vengan y vean lo que Dios hace. Que no se trata de ser duro, se trata solo de decir la verdad. Se trata de predicar el evangelio. Se trata de no confiar en el discurso. Yo no tengo que confiar en mi oratoria, ni tengo que confiar en cambiar el mensaje porque, suavízalo. Recuerdo una vez que alguien me dijo, pastor, estoy llevando a un amigo invitado. Y le digo, no, lo digo por el mensaje, a ver si puede. Digo, ¿qué me cuentas, hermano? Digo, como, bájale un tono porque a ver si así cae, ¿no? Digo, hermano, yo he predicado, Habacuc. He predicado, sed salvos de esta perversa generación. He predicado, son pecadores destituidos de la gloria de Dios. Y gente ha roto a llorar. ¿Sabes por qué? Porque no depende de suavizar, depende de los que Dios llame. De los que Dios llame. Y cuando Dios llama, hermano, Juan Bautista decía, raza de víboras. Ve tú a decirle a Juan Bautista que le baje un tono. Juan, en vez de raza de víboras, podrías cambiarlo por raza de colibríes, de raza no sé, de gusanitos, pero eso de víboras. ¡Raza de víboras! Uf. Voy a empezar así, está mejor, me ha gustado, suena bien. Raza de serpientes que están aquí delante. No. Hermanos, no somos llamados a suavizar el mensaje para que alguien que no es creyente se sienta bien. Somos llamados a decirle al pecador que va al infierno por sus pecados, que se sienta mal, compungido de corazón, pero tampoco dejarlo así. Decirle, pero hay una alternativa llamada Jesús de Nazaret. No solo quiero decirte que estás perdido, quiero decirte que estás perdido, pero hay salvación disponible si te arrepientes y crees en Jesús. A los que no son salvos hoy, que Dios compunja hoy su corazón. Que salgan de aquí a lo mejor sin decir nada a nadie, pero que algo empiece a hacer en su cabeza. Tengo que cambiar, algo está pasando. Hoy me siento mal, ¿qué está pasando? Porque así trabaja a veces el Señor. Pero a los que somos salvos, a los que ya somos creyentes, recordemos, debemos seguir predicando como Pedro. Ese no es un llamado para Pedro, ese no es un llamado para los pastores, ese es un llamado para todos nosotros. Ir y predicar el evangelio y el Señor añadirá cada día a los que han de ser salvos. Y damos gracias a Dios porque de entre esos estamos nosotros. No porque somos buenos, somos tan malos o peores que el malhechor de la cruz. Pero nosotros reconocimos que merecíamos la cruz y reconocimos que Jesús es el Rey. Entonces, ¿sabes qué nos queda? Esperar el día que estemos con Él en el paraíso. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, por tu palabra y por el mensaje que has traído hoy a nuestras vidas. A pesar de mi torpeza, Señor, que este mensaje pueda dar fruto en los corazones, pueda llegar a los corazones, pueda compungir corazones, Señor, y que pueda edificar la vida de muchos. Señor, que ese mensaje pueda ser entendible al oído de todos, que todos puedan haber comprendido la verdad de tu palabra y que podamos seguir caminando y anunciando el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio para ver almas que tú llamas
llegando a los pies de Jesús. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estamos bendecidos, hermanos.